¿Qué tal, hermano? Muy buenos días. Hoy en esta mañana vamos a compartir nuestro diario de oración, pero antes de eso vamos a poder cantar un himno, que es el himno lema que estuvimos en este año en nuestra conferencia mundial de remanentes. Amén. Así que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Amén. En el mundo la gente sigue la religión y en la iglesia hablan de su propio interés. Tú a esas almas que enfermas se hallan en medio de la oscuridad. Dios preparó a los discípulos que son únicos y salvan la época. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Él nos dio el secreto que el mundo no puede ver. Yo tengo el poder que Dios hace hoy descender, protegiéndome con el respaldo celestial, gozando siempre del reino de nuestro Señor. Dios encargó a los discípulos que en esta época permanecerán. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer.
somos esos eternos discípulos que tienen realmente el contenido del Evangelio, que tienen la palabra, que están disfrutando realmente de este tiempo importante para nuestro Dios. ¿No? Es un tiempo muy importante, donde Dios nos permite tener cada día, de lunes a sábado, este diario de oración. Nuestro pastor Ryu, siempre lo prepara con mucho amor para todos nosotros, para compartirlo a Latinoamérica y al mundo entero, con todos los discípulos, todo el campo, en Perú, Panamá, y cada país donde se ha levantado este sistema de la palabra, ¿no? Así que vamos a compartir esta mañana nuestro diario de oración. Entonces hoy, viernes 15 de julio, la palabra para esta mañana habla de lo que tenemos que transmitir. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 2, del versículo 1 al 47. ¿Ven? Por cuestión de tiempo no podemos leer todo el capítulo, pero solamente vamos a leer en esta mañana el versículo 42 del capítulo 2 del libro de Hechos. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, es importante en esta mañana entender esto. El versículo, este hecho, este evento, esta experiencia que tuvo la iglesia primitiva, donde constantemente ellos perseveraban, constantes en la doctrina que Dios había dejado a los discípulos, a través de Cristo, había dejado a los apóstoles. La comunión unos con otros, ¿no? Había unión, caminaban unánimes, un solo corazón, un solo pensamiento, porque habían entendido la base del Evangelio, habían entendido el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra. Entonces, nunca dudaron, después de haber entendido el Evangelio, cuando Jesús bajó del aposento o del monte de los olivos, juntamente con sus discípulos, después de haber transmitido por 40 días el mensaje del Evangelio. ¿Amén? En el partimiento del pan, en la Santa Cena y la oración constante. Por eso vamos a empezar en esta mañana con nuestra introducción. Entonces debemos ver siempre y aceptar siempre y disfrutar siempre de Hechos 1.1, 1.3 y 1.8. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Siempre tenemos que ver, siempre tenemos que aceptar y disfrutar de Hechos 1.1. Amén. Solo Cristo. La experiencia del monte del Calvario, donde Jesús lo consumó todo. Esto acá se experimenta la experiencia de la fiesta de la Pascua. Amén. La fiesta de la Pascua. Hechos 1.3, donde experimentamos, juntamente con la iglesia primitiva, que experimentó la experiencia del monte del Olivar. Amén. Donde solamente el reino de Dios, durante 40 días se concentró Cristo con sus discípulos, experimentando, así como la iglesia primitiva, así como los israelitas en el desierto, ellos experimentaron la fiesta de la cosecha, donde Dios le llenó de su sabiduría y su conocimiento de la palabra, la revelación de la palabra, para que ellos puedan ser sus discípulos absolutos. Luego, Hechos 1.8, solo el Espíritu Santo, solo la llenura del Espíritu Santo. Experimentaron la fiesta del Pentecostés, ¿amén? En el aposento alto de Marcos, donde recibieron la llenura y el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo que debemos hacer también es poseerlos y transmitirlos. No solamente poseerlo, entenderlo, verlo siempre, aceptar siempre, disfrutarlo, sino transmitirlo a los demás. Entonces nuestro estado cambiará por un estado en el que todo está bien, aunque yo no insista mucho, aunque yo no vea resultados, puedo entender de que dentro de Dios todo está bien. Amén, porque Dios tiene control absoluto de todo. En este estado podemos cambiar la raíz y no necesitamos lo que es el mundo, ¿no? O mundano. Amén. Por eso Dios en su palabra, en Romanos 12, 1 y 2, le dice a sus discípulos, le dice a nosotros,
que no nos conformemos a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Entonces, cuando yo, dentro de cambiar mi estado espiritual, dentro de cambiar mi forma de ver, voy a poder ver realmente el deseo de Dios. En ese estado voy a poder realmente cambiar lo que se ha enraizado, lo que se ha grabado en mí, lo que se ha naturalizado para poder cambiarlo por el Evangelio. ¿Amén? Entonces, en el punto número 1, tenemos que ver los problemas que han existido siempre. Los problemas desde un principio que el mundo está viviendo ahora, es los mismos problemas que han habido desde un principio, porque hay un origen de todo esto. La dependencia de la iglesia, la dependencia personal y la dependencia del trabajo son los problemas que han existido siempre. Constantemente han existido esos problemas. Constantemente la gente ha comenzado a depender de sí mismo, del trabajo, de su intelecto, de las cosas, de la religión. Y eso no les ha permitido realmente disfrutar en el campo. Por eso, de hecho, el 100% de las personas están en un estado de dependiente. Aunque digamos que es el 90%, el 10% de las personas que poseen o que parecen que han tenido éxito tienen peores problemas espirituales. Aquí tenemos que ver algo importante. Que mucha gente llega a la iglesia con mucho éxito. Y muchos de ellos no quieren realmente someterse a la palabra, someterse al líder, porque creen tener más experiencia que los propios líderes espirituales, el pastor, ¿no? Entonces, que en esta mañana podamos entender eso. Que por más que hayas tenido éxito en el mundo, en la iglesia, el sistema de Dios te lleva realmente a rendirte a Él, a entender de que muchos de nosotros necesitamos del Evangelio. Los líderes que llegan de afuera, que Dios está trayendo a través de la bendición del encuentro, está permitiendo restaurarlos, porque muchos de ellos están con muchos problemas espirituales. El mundo está separado de Dios. Y cuando viene a Cristo hay un proceso de sanidad, hay un proceso de restauración, un proceso donde Dios comienza a restaurar su forma de ver las cosas. Entonces ellos no respetan a los que le dicen lo que le dicen los pastores, porque piensan que ellos tuvieron éxito, ¿no? Y no pueden escuchar a otras personas. A veces el título, la posición, el liderazgo que ellos han tenido en el mundo no les permite muchas veces recibir el contenido de la palabra. Pero si nosotros nos despojamos de todo eso, vamos a ser capaces de ser restaurados absolutamente por Dios. Por eso, ante este problema del 100% de la dependencia, tenemos que tomar la determinación cuando llega el día de Pentecostés. ¿Amén? Solo la llenura del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Solo a través de entender el aposento alto de Marco, entender qué evento hubo ahí, voy a realmente poder experimentar de que tengo que depender absolutamente de Dios y de su palabra. Porque la voluntad de Dios es perfecta para nosotros. Entonces, que en esta mañana entendamos eso, que al tomar esta determinación podamos realmente recibir el poder de Dios, no mi propio poder, mi propio intelecto, no mi propia capacidad, no mi propio sentimiento, no mi propia visión de las cosas, sino la visión que está dentro del plan absoluto de Dios. ¿Amén? El punto número 2 habla de las 3 cosas que tenemos que transmitir. Punto número 2, las 3 cosas que tenemos que transmitir. Primero, absolutamente tiene que ser centrado en el púlpito. Por eso los pastores son importantes. Por ejemplo, Pedro recibió la palabra de Jesús en el Monte de los Olivos y la transmitió tal cual fue proclamado. Eso lo vemos en Hechos 1, 3, 8 y Hechos 2 del 14 al 21. Entonces los miembros de la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que también lo podemos encontrar en Hechos 2:42. Lo que quiere decir que recibió la palabra. Por eso debemos entender que Dios da la palabra a sus siervos para su pueblo. Siempre hay un pastor que da una palabra del púlpito el día domingo, o los días de entrenamiento, cuando hay escuela de evangelismo o cultos a mitad de semana. Ese es el pastor, la persona que Dios ha levantado para que dé la palabra al pueblo. Amén. Tiene esta palabra
centrado en un mensaje central de un domingo para que salga y se dé cumplimiento en la semana. Segundo, tiene que ser centrado en el campo. ¿Ven? A eso le llamamos estar centrados en los líderes de la iglesia. Esto quiere decir que cuando los líderes ven el verdadero campo, pueden recibir las respuestas porque cuadran con lo que Dios desea y con el plan de Dios. Amén. Cuadra con todo esto. Cuadra con el plan de Dios. Cuadra con lo que Dios desea. Entonces, cuando los líderes establecen a los 70 discípulos, el movimiento de la palabra se extenderá de la manera drástica, de una manera explosiva, de una manera concreta, porque ese es el sistema que Dios ha preparado. Por eso, todos los líderes de la iglesia deben de comenzar a orar por los 70 regiones, por los 70 discípulos, que lo cambiará todo por completo. Amén. Tenemos que estar centrados no solamente en la palabra del púlpito, también tenemos que estar centrados en el campo, donde están los discípulos, donde están los remanentes, donde está el sistema, donde están los aposentos altos, la iglesia regional, donde están los campos, donde podemos realmente llevar el evangelio absoluto de Cristo. Tercer punto, tiene que ser centrado en el futuro. Por esta razón, los remanentes y los pastores jóvenes son importantes porque los de la generación anterior y actual pueden ser las plataformas para el futuro, pero no pueden poseer el futuro. Amén. Porque muchos de los pastores actuales ya no van a vivir mucho tiempo, tienen un tiempo donde ellos van a estar en la tierra. Por eso es importante centrarnos en los remanentes y los pastores jóvenes, porque ellos van a poseer el futuro. Dentro de 20, 30, 40 años, ellos van a hacer realmente lo que tenga el contenido del Evangelio, lo que van a establecer el Evangelio en nuestras naciones. ¿Amén? El punto número 3 habla del estado en el que no nos preocupamos. Punto número 3, el estado en el que no nos preocupamos. En Hechos capítulo 2 podemos ver los 5 horarios, las 5 puertas y los 5 poderes. Como los discípulos los experimentaron, estuvieron en un estado en el que no se preocupaban por el futuro. ¿Por qué? Porque conocían el verdadero futuro. Conocían el secreto del Evangelio. Conocían las respuestas absolutas en Cristo. Por eso, su futuro de morir, siendo apedreado, perseguido, eso no les preocupaba. Porque su futuro era seguro en Dios. Conocieron el verdadero futuro que les esperaba después de dar la vida por el Evangelio. Por eso podemos ver que para las personas que se preocupaban mucho, no les va muy bien, aunque escuchen muchos mensajes, aunque estén yendo a la iglesia constantemente, siguen afanados, siguen con problemas, porque simplemente están usando el sistema que ellos mismos han usado por toda la vida. Un sistema centrado en sus propios problemas, un sistema centrado en su propia capacidad, en su propio intelecto, y no les permite realmente disfrutar del Evangelio. Entonces, que en esta manera dejemos toda nuestra religiosidad, nuestro egocentrismo, dejemos todo el materialismo, el falso éxito, salgamos de los dos problemas fundamentales y podamos ver realmente de que Dios está obrando. Por otro lado, no hace falta que nos preocupemos por las personas de la iglesia, porque Dios es el que se encarga de todo. Y como Jesús dijo, consumado es, tenemos el futuro asegurado. Por eso que cada persona, cada remanente, cada familia que está llegando a nuestras iglesias, Dios tiene el control de ellas. ¿Ven? Entonces esa es nuestra seguridad que tenemos que tener cada día. Nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, tenemos que ver eso. ¿Amén? Tenemos que ver el sistema que Dios está levantando en nuestras iglesias, en nuestras familias, con los discípulos para traer respuestas en el campo que está siendo engañado por Satanás a través de la cultura. Por eso la oración final en esta mañana nos habla de que Dios, le damos gracias, gracias por habernos permitido participar en el retiro. Esta oración ha sido sacada de un retiro que ha habido de obreros, de misioneros, que tiene la misión de los nuevos creyentes. Gracias por permitirnos dar el culto conmemorativo con el misionero. Hay un misionero que llegó acá a esta conferencia, este retiro. El día de hoy es el día en que llegamos a ser tus siervos que practican todo lo que nos has dado. Padre, permítenos que más conocimiento humano sea un conocimiento, Señor, de terminar en esta mañana, hacer tu perfecta voluntad.
levantar los campos, levantar, Señor, a los remanentes, a los discípulos, a los pastores que están perdiendo la fuerza, Padre. Permítanos, Padre, que cada hermano, hermana, amigo que está escuchando o lee este devocional, Padre, pueda recibir la gracia y el poder que solamente tú le das a tus hijos, Padre. La fuerza y la capacidad la das tú, Señor, para que ellos puedan entender, Señor, el Evangelio. Permítenos abrir nuestra mente, permítenos, Padre, rendirnos completamente a ti en esta mañana, para así poder disfrutar todo lo que tú nos has dado, Padre. Y también permítenos, Padre, poder transmitir esto, Señor, a nuestro linaje familiar, a los remanentes, a nuestros amigos y a nuestras futuras generaciones, Padre, que ellos quedarán aquí como esos remanentes que van a continuar la corriente de la palabra. Oramos en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos mañana sábado con nuestro diario de oración. Amén. Bendiciones.